Listo, muchas gracias. Listo. A ver, muy buenas noches con todos. Arrancamos esta ronda de conferencias. Eh, el día de hoy tengo la grata satisfacción de poder presentar a un excelente profesional y a un muy buen amigo, el doctor Jonathan Ayala. Ha tenido el agrado de acompañarnos esta noche en esta ronda de ponencias, con la cual cerramos ya las ponencias programadas para el mes de marzo. Y cerramos con un tema justo en esta semana, en la cual nos hará un poco pensar entre la ciencia de la bondad y la maldad. Entonces, con mucho gusto vamos a compartir esta ponencia con toda la comunidad psicológica y estaremos atentos, Jonathan, a que nos presentas y aprender un poquito de ti. Muchas gracias. Te doy pase, Jorge, para iniciar con esta ponencia. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches con todos. Nos complace saludarlos nuevamente y darle la bienvenida a esta cuarta ponencia del programa Conferencias rumbo al Congreso, edición mes de marzo. Es importante recordar que este programa es de preparación para nuestro noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio en la ciudad de Arequipa, Perú. Los esperamos con mucha calidad en el claustro menor de la Universidad Nacional de San Agustín. Esta conferencia, como todas las anteriores, se estará transmitiendo por el en vivo de nuestra página de Facebook, la cual les invitamos a seguir y a poner me gusta. Así también, por los comentarios podrán formular sus preguntas a lo largo de la ponencia o comentarios que puedan ser leídos al final de la charla. Dicho esto, damos paso el día de hoy, que contaremos con la presencia del doctor Jonathan Fernando Ayala, quien nos dará una conferencia muy interesante bajo el tema La ciencia de la bondad y la maldad. No obstante, le daremos una pequeña revisión a lo que conocer un poco a nuestro ponente del día de hoy. Es doctor de la Universidad de Palermo en Argentina, psicólogo clínico de la Universidad Central de Ecuador, investigador científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y psicólogo del Grupo Bienestar Psicología para Migrantes. Nada más que acotar, le damos pase al doctor, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Andy, y a través de ustedes a todos los que están detrás de la organización de este Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología. De hecho, les agradezco mucho este espacio para que podamos hablar sobre un tema que me apasiona mucho, que es la investigación científica que está detrás de la bondad y la maldad. Entonces, quiero comentarles que estoy bastante contento por tener este espacio que es como una especie de preparación a las conferencias que se van a dar en el Congreso Interamericano que va a ser en junio en Arequipa. Así que seguramente nos vamos a ver en unas semanas por allá. Por lo tanto, en estos minutos trataremos de dar datos para responder a la pregunta de cuál es la relación empírica y teórica entre la bondad y la maldad. En términos más sencillos, se referiría a que vamos a mostrar algunos datos y también algunas explicaciones teóricas para que podamos entender que estas áreas
de la bondad y la maldad no es que son tan contrarias o tan separadas como inicialmente pensaríamos. Por lo tanto, los contenidos de esta jornada corresponden a una muy breve contextualización de lo que es la bondad y la maldad, seguido de los fundamentos conceptuales, es decir, ¿qué es? ¿A qué llamamos cada uno de estos elementos? Continuaremos con las evidencias empíricas que están por detrás y la perspectiva futura. Importante. Les comento que dentro de la psicología científica hay un área que se encarga de encontrar evidencias de algunas creencias populares o encontrar nuevos caminos de algo que se llama bienestar. Entendámosle como un estado de plenitud o de crecimiento personal, de madurez emocional, etc. Lo que antes se llamaba como felicidad plena. Entonces, hay un área de la psicología científica que se le llama la ciencia del bienestar o también se le conoce como psicología positiva. Por lo tanto, desde hace unos años se ha generado una nueva tendencia en esta ciencia del bienestar que agarra otro tipo de componentes más amplios. Por lo tanto, algunas de las frases que resumen a esta ciencia moderna que estudia el bien, podría ser de un libro que me gusta mucho, que es Abrazando el lado oscuro de la vida. Esta frase representa que la nueva ciencia del bienestar se caracteriza porque no solo investiga los aspectos vinculados a lo positivo o a la bondad, sino también otras áreas. En esta línea de la ciencia también se busca romper con esa idea polarizada de que hay aspectos buenos y malos que son distantes o que no pueden coexistir. Porque en esta área se comenta que de hecho hay ciertas formas de ser que si es que no son controladas puede generar algún tipo de efecto negativo. El ejemplo que más se me ocurre es que un rasgo valorado socialmente es la honestidad. Pero imaginen que tuviéramos un grupo de personas que utilizaran ese rasgo de manera excesiva. Es decir, ante preguntas incómodas como, me queda bien tal cosa, o tú crees que me va a ir mejor, o que tú crees que todo pasa por algo. Si hay alguien que responde eso de manera totalmente honesta, puede que genere algún tipo de perjuicio social. Así también esta área de la ciencia nos habla de que curiosamente hay circunstancias negativas que pueden servir para forjar el carácter. Como solo tomando un ejemplo didáctico podríamos tomar los casos de que hay cierto tipo de instituciones como las Fuerzas Armadas, ciertas fuerzas policiales o ciertas instituciones de secundaria que presentan rituales en donde si les vemos de afuera parecería un ritual que parece que va en contra de tu autoestima o que te denigra, etcétera. Pero esos sometimientos a cierto tipo de estresores controlados o a manera de ritual se usan por ese tipo de clanes como para forjarte más el carácter. En otras palabras, como para que uno pueda resistir mejor los vaivenes de la vida. O si pensamos en algo más vinculado a la psicología, es como cuando a los psicólogos clínicos nos mandan a hacer algún tipo de observación o evaluación en hospitales con pacientes mentales hospitalizados, o sea, institucionalizados, quise decir, que puede que en un comienzo te sea bastante chocante, pero es necesario pasar por ese tipo de situaciones desagradables para forjarte los nervios o la perspectiva de los psicólogos. Entonces, cabe destacar que esta psicología positiva o ciencia del bienestar, en resumen, se caracteriza porque estudia tres áreas que la evidencia empírica nos muestra que son caminos para llegar a un bienestar o a un florecimiento o a un desarrollo personal, como le quieran llamar. Entonces, esta área de la psicología científica estudia las emociones, o sea, las emociones que te son agradables, entendido como experiencia positiva. Asimismo, aquellos grupos de seres humanos o instituciones
que favorecen al crecimiento o al desarrollo. Pensemos en alguna persona que conocemos que trabaja en un lugar, que puede que a nivel económico le vaya bien, pero nos damos cuenta que estar en ese lugar le consume. Entonces ahí uno como que duda, ¿será que justifica tanto aumento del dinero en comparación con el deterioro emocional y físico que está sintiendo? Por tanto, la psicología positiva estudia ese tipo de instituciones que te ayudan a que tú crezcas, no necesariamente a nivel económico, sino más bien a nivel del desarrollo de los talentos, de tu potencialidad, de tu equilibrio emocional. Y asimismo, la tercera área de la ciencia del bienestar estudia los rasgos de personalidad que están detrás del crecimiento o florecimiento. Entonces, a esos rasgos de personalidad se le denomina rasgos individuales positivos. En el año 2004 fue curioso porque un grupo de científicos decidieron publicar un estudio que conceptualizaba, es decir, que mostraba cuáles son los indicadores o las conductas que están detrás de lo que antes se llamaba bondad. Es decir, cuando era un término propio de exclusivamente de la filosofía, entonces era muy relativo hablar de bondad. Pero ellos, en pocas palabras, se pusieron a pensar, ¿será que hay indicadores o muestras transculturales de lo que es bondad? Y a su vez, ¿será que estas muestras transculturales se han replicado a lo largo de la historia? Por tanto, decidieron analizar las descripciones de lo que era comportamiento bueno en diferentes partes del mundo, y no solo en el último siglo, sino desde la edad antigua. Por esa razón es que analizaron los aportes o las descripciones de lo que era ser bueno en lugares como China, el sudeste asiático y Occidente. De modo que analizaron esos tres áreas geográficas porque, según Smart, en esos lugares se crearon las formas de pensamiento o las tradiciones filosóficas más influyentes al siglo actual. Por lo tanto, en ese estudio revisaron lo que significaba ser bueno en grupos de conocimientos como el taoísmo en China o en el sudeste asiático el budismo, el hinduismo. Y en la parte de Occidente analizaron las descripciones de la bondad en la filosofía greco-romana, etcétera, inclusive incluyendo las tradiciones religiosas, porque ven que en esa área del conocimiento que es la religión, también se expresa cuál es el comportamiento ideal. De modo que, haciendo un paralelismo entre estas tres descripciones de la bondad, lograron identificar indicadores que se repetían a lo largo de las generaciones y a lo largo de los países. Después de ese estudio, fueron replicados varios análisis para identificar si esos indicadores si eran presentes en otros países que no fueron considerados directamente. Y bueno, la respuesta es que se evidencia que los indicadores de bondad descubiertos por Peterson y Seligman parece que sí son universales. De modo que a dichos indicadores se les denominó fortalezas del carácter. Entonces, el término fancy o el término académico para referirnos a la bondad sería las fortalezas del carácter, Sí, tal cual. Entonces, dichas fortalezas del carácter pueden hallarse o las podemos encontrar en 24 formas. Tengo una colega que se llama Angélica de Tone, es una colega paraguaya, que ella expresa estos indicadores de la bondad diciendo que hay 24 formas de ser o hay 24 formas de expresar tu bondad. Y me gusta mucho esa frase porque ahí te representa que los 24 indicadores que identificaron Peterson y Seligman
no son algo extraño, sino que tanto los autores como las investigaciones posteriores identificaron que estos indicadores de bondad son bastante comunes. Es decir, que es esperable que haya personas más bondadosas que otros, pero en general parece que en mayor o en menor medida los seres humanos tenemos alguna o varias de estas. Entonces, esa idea de que la bondad era algo relativo o que dependía de las culturas o que dependía de los siglos, Peterson y Seligman dirían, desde el punto de vista de la psicología empírica, ya no se le interpreta, porque sí encontramos 24 indicadores que van a tener una variación cultural, pero no van a caer en esa relativización de que cambia sí o sí de una cultura a otra. Por lo tanto, a raíz de que se crearon estos indicadores o que se descubrieron, se han generado un conjunto de investigaciones. Y yo les puedo decir tranquilamente, a la actualidad deben ser más de 1000. O sea, en los 20 años que tienen las fortalezas del carácter, tranquilamente se han generado como más de 1000 artículos en diferentes partes del mundo, idiomas y en diferentes temáticas. Para esta charla traje algunos de ellos. Como a nivel de la salud, el equipo de Blanchard identificaron que las fortalezas predicen la resiliencia, los síntomas depresivos y el deterioro a lo largo del tiempo cuando estamos sometidos a duelos de pérdida de algún familiar. Traducido, quiere decir que la gente que tiene más de estos niveles de bondad resiste mejor a los golpes de la vida, tiene menos síntomas depresivos y se deteriora menos, inclusive en circunstancias altamente dolorosas como el duelo. Blasco Bellet encontró que las fortalezas del carácter que se denominan emocionales presentan mayores vínculos con los indicadores de salud mental. Es decir, que la gente que tiene más fortalezas del carácter, como la empatía, como el amor, la inteligencia social, se caracterizan porque tienen mejor nivel de salud mental, a nivel de menos síntomas ansiosos, depresivos, menos ideación suicida, mayores relaciones interpersonales funcionales. En la pandemia del COVID hubieron unas investigaciones que me llamaron la atención y quiero traerlas a colación. Como el equipo de Casali en Italia identificó que aquellas personas que tienen más indicadores de bondad se caracterizan porque generaban un crecimiento postraumático mayor que la gente que no tenía esas fortalezas o que tenía en menor medida. Y este fue un estudio bastante curioso porque se realizó de manera longitudinal. O sea, se le hizo un seguimiento a la gente. Y destaco que Casali y sus colaboradores son italianos, porque recordemos que en el año 2020 uno de los primeros países que la pasó bastante mal fue en Italia. Y entonces Casali, en esa situación de incertidumbre, se la juega a hacer un estudio que demuestra que hasta en esa circunstancia la bondad sirvió como para proteger a la gente. Echeverría, en otro estudio, identificó que la gente que es más honesta, o sea, que es más transparente, o también entendida como la más íntegra, presentaba menores niveles de ansiedad, inclusive si tus familiares estaban expuestos a esa enfermedad. Y el equipo de Gander identificó que estos niveles de bondad permanecieron estables, porque si recuerdan, hace unos años habían perspectivas en donde decía que la pandemia sacó lo peor de los seres humanos, u otros creían que sacó lo mejor. Entonces, Gander y Wagner encontraron en el 2022 que en general los niveles de bondad no cambiaron, sino que más bien se mantuvieron estables. Solamente el indicador de ser modesto, eso parece que sí aumentó, como que la gente fue un poquito menos materialista y como que pisaban más la pelota. En cambio, en las relaciones sociales, el equipo de Boyman Meshita encontró que hay relaciones entre las fortalezas del carácter de la gente y los índices de calidad marital. Es decir, que literal,
Si te haces a personas que tienen mayores fortalezas de carácter, eso tiende a generar mejores niveles de satisfacción con tu pareja. Se entendería como que si es que los miembros de la pareja desarrollan su bondad, eso al otro le hace sentir satisfecho con la elección. El equipo de Brauer encontró, en cambio, que no es que es indispensable que la gente tenga los mismos indicadores de bondad para que una pareja funcione. En términos más académicos, encontró que no hay problema en que no haya similitud entre los niveles o las demostraciones de la bondad en los miembros de la pareja, porque dicha falta de similitud no es que altera la satisfacción que uno tenga con la vida, ni la satisfacción que tienes con tu pareja. Un equipo liderado por quien les habla en el año 2021 encontramos algo curioso, que las personas que se caracterizan porque tienen mayor habilidad de conquista, en términos coloquiales se entendería como la habilidad de levante, en términos académicos se refiere a la inteligencia de cortejo. Como les dije, es esa habilidad para poder conquistar emocionalmente o físicamente a alguien, pero que no depende por tus características físicas o intelectuales, sino por formas de ser, formas de ser. Entonces hay personas que su forma de ser hace que conquiste a otros mejor o más rápido que las demás personas. Entonces a eso se le llama inteligencia de cortejo. Y encontramos que dicha habilidad de cortejo se relaciona con 4 indicadores de la bondad, con la esperanza, ser valiente, autorregularte, o sea, saberte frenar y saber manejar a la gente, la inteligencia social. Estos 4 son indicadores de la bondad. Por lo tanto, encontramos que si tienes más de estas características, aumenta tu nivel de cortejo. Entonces, si pisamos la pelota, hemos hablado de manera muy breve sobre estos indicadores transculturales e históricos de lo que antes se llamaba bondad. Y también mostramos de manera muy breve algunos estudios que me parecieron apropiados para esta charla. Ahora, hubo otro grupo de científicos que estudiaron lo que entre comillas sería la maldad o lo opuesto. Entonces tenemos, bueno, una figura que me gustó porque ahí te resume que eso que antes era algo puramente filosófico de la maldad, ya entró desde hace algunos años al campo de la psicología y se logró identificar también indicadores. Estos indicadores tienen menos evidencia de transculturalidad, o sea, los autores de esto, que fueron Parkhurst y William, no es que hicieron así un estudio comparativo de lo que se entiende por maldad a lo largo de la historia, hicieron algo más pequeño, pero igual es un aporte llamativo porque ambos identificaron cuáles son los 3 síntomas de la maldad, con la finalidad de que deje de ser algo relativo a las culturas, sino para que tengamos ya un lenguaje más común. Entonces, a la maldad le pusieron el término académico de triada oscura de la personalidad. Y dicha maldad o triada oscura incluye 3 formas de ser que no son patológicas. Eso enfatizo, que no es que tener la triada oscura te hace que esté de enfermo, sino que en esta línea más bien se plantea que todos los seres humanos tenemos algo de esto. Entonces, si acá tenemos personas que, por ejemplo, están pensando cómo es que una pareja se llevaba de alguna manera, pero cuando terminaron, uno de ellos puede que haya mostrado una versión muy distinta, como que pareciera que en 24 horas cambió su forma de ser, o sacando su peor versión, entre comillas. Entonces, eso sería un ejemplo de que los seres humanos tenemos características positivas, pero también características negativas, solo que hay algunos que tienen en mayor nivel o que le sacan o le liberan más, o que hay algunos contextos en donde no saca de estos indicadores. Pero en esta línea plantearíamos que todos los seres humanos
en alguna medida tenemos estos tres indicadores de la maldad, los cuales son el maquiavelismo, es decir, la habilidad de manipulación. Bueno, y el término proviene de los libros de Maquiavelo y los aportes de Christie, etc. Entonces se refiere a que los seres humanos tenemos esta habilidad para manipular. Como les dije, hay gente que es muy notoria o que expresa de manera muy clara y hay otros que lo expresan en menor medida. Pero podríamos hablar de que el maquiavelismo es una parte de nuestra mente. El segundo indicador corresponde al narcisismo. Entonces, acá no estamos hablando de la enfermedad de la personalidad. Entonces, nos referimos a esa idea de agrandarte, es decir, creerte un poco más de lo que eres o creer que tienes un derecho distinto, como no merezco estar en la fila, o sea, que hagan fila a otros. O porque vivo en tal zona de tal barrio de Buenos Aires o de Lima, yo merezco otro trato. O creer que uno tiene más derecho o más capacidad de dominio al otro, o disfrutar al dominar al otro. O creerte superior en algo porque, o sea, el club al que sigues tiene entonces una copa más o una copa menos internacional. Entonces, con estos ejemplos intencionalmente, lo que queremos expresar es que el narcisismo también es parte de los seres humanos. Solo que hay algunos que tienen en menor medida y otros que lo expresan de manera más clara. Por eso a mí se me ocurre que la representación gráfica de lo que sería el narcisismo corresponde a esa imagen en donde está así el desierto y en el medio está una Coca-Cola fría. Entonces quiere decir que es una manera de ver al mundo en donde tú te crees más de lo que objetivamente eres. Y es algo bastante común. Y esto quiero enfatizar porque lamento que este término narcisismo se esté utilizando en general de manera tan superficial y tan generalizada que pierde su esencia. Porque ven que términos como tóxico, bipolar o narcisismo se están utilizando para hablar sobre un montón de cosas. Entonces, hago este énfasis para hablarles que el narcisismo es creerte que eres más o creer que mereces otros derechos, otro dominio o que eres o que tienes habilidades superiores. Entonces, a eso se refiere el narcisismo entendido como parte de la maldad. Pero no quiere decir que solo hay gente que tiene narcisismo y que otros no, sino más bien acá estamos hablando de que es un componente natural de la mente, solo que hay gente que tiene menos y que tiene más. Y el último indicador de la maldad corresponde a la psicopatía. Psicopatía. Es decir, tampoco nos referimos a la enfermedad mental que es psicopatía, sino como las anteriores, es una forma de ser y que se caracteriza en términos sencillos por ese gusto por romper las reglas o por ese gusto para hacer cosas sin pensar mucho. Entonces, imaginemos que estamos en un país en donde por alguna razón la gente comienza a saltarse el molinete del metro. Ven que la regla te dice que si usas un servicio tendrías que pagar, o es lo que se esperaría. Entonces, no es raro encontrar que el ser humano sienta placer cuando va en contra de las reglas. Entonces, a eso nos referimos en general con psicopatía, es decir, actuar de manera impulsiva o buscar emociones a partir de hacer algo que está prohibido o no pensar desde un punto de vista empático. Por lo tanto, con esos tres indicadores de la maldad, se han realizado algunas investigaciones que simplemente traje para resumirles. Por ejemplo, Johansson y su equipo encontró que hay una asociación entre más indicadores de maldad y menos empatía. A su vez, menor compasión. El equipo de Piling encontraron también que la gente que tiene más alta la maldad, entre comillas, suelen ser menos amables y suelen ser personas más violentas. El equipo de Jones encontró, al igual que el equipo de Jonasson, que
tener mayores niveles de la triada oscura se relaciona con mayor tendencia a ser infiel y a mentir a los otros. O sea, infidelidad de pareja, me refiero. Y también otro equipo de Jonathan encontraron que la gente que tiene más niveles de la triada oscura se caracteriza porque ve más a la pareja con fines sexuales. Va de nuevo. Ven que el interés sexual es una constante en el ser humano. O sea, las relaciones de adultos de manera normal tienen ese interés en la parte sexual. Jonathan nos diría que la gente que tiene más triada oscura se caracteriza porque le ve al otro de manera más sexual, o sea, le ve más como que fuera un objeto en comparación con la visión de objeto que tiene el resto. O sea, como que le ve exclusivamente para eso, si exageramos los términos. Y algo que es llamativo es un estudio de Carter, porque encontraron que la gente que tiene más triada oscura tiene un poder llamativo, porque a las mujeres parece que les atrae más este perfil de chico malo. O sea, las chicas que tienen alta triada oscura también se caracterizan porque son vistas como atractivas, pero parece que hablando en relaciones heterosexuales, el sexo femenino se caracteriza porque se siente más atraída hacia hombres con estos altos rasgos de la triada oscura. Por eso, para entender cómo sería esta vuelta, podemos simplemente mirar algunas imágenes a modo de prueba. Hace varios años, sí, hace un buen tiempo, comenzaron unos estudios de una parte del cuerpo llamado anillo limbal. Anillo limbal. Entonces, fíjense que si es que ustedes ahora están viendo la gráfica, ven que uno diría, parece que o son gemelos o es una misma foto, o sea que están juntas. Pero si yo les diría que tienen que elegir una de estas dos, o sea, ¿cuál de las dos imágenes les agrada más? Eh, o sea, ¿cuál de las dos se vería más atractivo? Ven que lo más probable es que en este planeta la gente elija a la foto de la derecha. Alguien diría, pero son iguales. Yo le diría, sí, puede que sí, pero exagero, le apuesto que la gente va a elegir, o ahora está eligiendo la de la derecha. Si vemos en esta foto, en cambio, ante la misma pregunta, ¿se acaba el universo o le van a desalojar de su casa o su país va a entrar en guerra? Si no elige una de estas dos fotos, ¿cuál le gusta más? Entonces, mágicamente la gente va a elegir a la imagen de la izquierda. O con esta foto, ante la misma pregunta, las personas eligen a la imagen de la derecha. Entonces, si es que llegaron a ver estas imágenes, podemos plantear que no es magia, sino es la reacción ante el anillo limbal. O sea, al ver otra vez esta imagen, todo es igualito entre ambas, solo que la imagen de la derecha se caracteriza porque entre el iris y la parte blanca del ojo se ve una línea negra. Déjenme ver si puedo agrandar esto. Fíjense, las fotos son exactamente iguales. Lo único que le hemos cambiado es que en este le sacamos el anillo limbal. En cambio, aquí se le tocó la imagen para que el límite entre la parte de color y la parte blanca del ojo se vea más negra, más negra. Entonces, anillo limbal, se refiere a ese perímetro que está entre el iris y el ojo. Uy, algo hice. Un ratito, algo hice. Bueno, sigo explicando.
Entonces, les decía que anillo limbal se le entiende a esta estructura y es curioso porque el ser humano se caracteriza porque tenemos cierto tipo de debilidad ante esos anillos limbales. De forma didáctica es que se utilizaron figuras con personas con ojos de color claro, pero si analizan su propia fotografía, no es extraño o no es difícil identificar el anillo limbal, es decir, que en ojos cafés o en ojos negros también se nota bastante bien el anillo limbal. De modo que varias investigaciones han mostrado que los seres humanos tenemos una debilidad hacia la gente que tiene ese anillo limbal. Entonces, hay indicios que plantean que las personas que tienen más triada oscura se caracterizan porque también tienen más ese anillo limbal. De modo que ahí se explicaría por qué es que la gente que tiene rasgos de maldad altos son vistos como tan atractivos o tan atractivas. Es decir, parece que fisiológicamente tenemos evidencias o hay como señales de la maldad de las personas, ya que el anillo limbal usualmente está asociado a mayor impulsividad, mayor impulsividad. Entonces, si esta imagen fuera de gemelas, uno diría la que es más impulsiva es la de la derecha, porque tiene un anillo limbal más grueso. El anillo limbal es una expresión de valentía o de impulsividad. Por eso es que nos agrada más el anillo limbal. O inclusive podrían hacer este razonamiento. Si conocen personas que son hábiles para conquistar, seguramente tienen el anillo limbal. Entonces, para ir llegando a la conclusión de este trabajo, Barros, hablando otra vez acerca de las evidencias, con su equipo identificaron que la gente que tiene ciertos indicadores de maldad se caracteriza porque también tiene un uso distinto de las fortalezas de carácter. En pocas palabras, a ellos se les ocurrió evaluar si será que la gente que es, entre comillas, más mala, no tiene fortalezas de carácter. O sea, si eres malo, no eres bueno. Ellos se preguntaron, o más bien pensaron, ¿será que la maldad es algo independiente a la bondad? O sea, ¿será que ambas cosas pueden coexistir en los seres humanos? Y la conclusión de Barros es que sí, porque la gente que tiene más maquiavelismo y psicopatía sí presentaban fortalezas de carácter, solo que les expresaban menos, o sea, como que usaban menos su bondad, pero sí tenían. En cambio, hay ciertas fortalezas del carácter que tienen un nivel alto, a pesar de que también tengas un nivel alto de los indicadores de maldad. Como la gente que tiene más narcisismo, es común que tenga más gratitud, o sea, que sea más agradecido a los otros. Y ven que ser agradecido es un indicador de bondad, pero el narcisismo es un indicador, entre comillas, de maldad. Entonces, Barros y colaboradores encontraron que eso coexiste. El equipo que dirigí, que dirijo el año anterior, encontramos que hay una asociación entre el indicador de psicopatía con la espiritualidad y esperanza, siendo estos dos últimos indicadores de bondad. Traducido sería que la gente que le gusta más romper las reglas se caracteriza porque tiene altos niveles de espiritualidad y de esperanza. O también encontramos que la gente que es más manipuladora se caracteriza porque tiene una mayor habilidad de perdón o clemencia. Y como les conversé hace un ratito, que el narcisismo se caracteriza porque va de la mano con tener más gratitud, tener más energía y saber en qué momento frenarte. Entonces, quiere decir que son evidencias que nos muestran que parece que la bondad y la maldad coexisten a nivel empírico. O sea, que hay datos que te muestran, este fue un dato paraguayo, que coexisten estas áreas. Uno podría decir, ¿y por qué será entonces que la espiritualidad tiene una relación con la psicopatía? Ven entonces que la gente que tiene el rasgo de psicopatía no eres tan empático o disfrutas de hacer cierto tipo de daño al otro.
¿Ven? O sea que eso puede ir de la mano con ciertas creencias religiosas que son muy radicales, donde te dicen que, bueno, los que creen en tal cosa están bien y los otros entonces están mal. Por eso es que entonces hay que tratarles de manera diferente a los otros. Entonces, exagero, esa forma de creerte que eres así, que perteneces a un pueblo elegido, que tienes más derecho que el otro, o que tienes derecho a recuperar una tierra que planteas que fue tuya hace miles de años, es riesgoso porque aunque puede que las ciertas creencias religiosas en general les son útiles al ser humano, les son muy útiles, pero si les tomamos de manera radical, eso explicaría por qué entonces tiene la relación con la psicopatía. Es decir, si consideramos que de manera muy estricta ciertas creencias o ciertas religiones, eso puede hacer que tú le veas a los otros para abajo. Ahí se explica la espiritualidad con la psicopatía. Entonces, después de ver estas evidencias empíricas, uno diría, bueno, pero ¿y esto tiene algún tipo de sentido? ¿O a alguien se le ocurrió a nivel teórico de por qué? Y no será simplemente una asociación extraña en dos países. Y de modo que encontramos una teoría antigua que tendrá, ¿cuántos años? Será unos 100 años por ahí, 80 años. Bueno, menos, bueno, la verdad. Varias décadas, digamos así. Que pertenece en este caso a Carl Jung. Y esta imagen a mí me agrada bastante porque ahí te muestra que, ¿cómo es? Que los seres humanos tenemos dos partes, pues, que tenemos dos partes. Una que es la sombra y la otra la luz. Por eso es que me permito dar lectura a esta cita, porque dice, y al perder su luz interior, el hombre descubrió que tenía una sombra atada a él mismo. Y al perderse entre las sombras, el hombre descubrió que su luz interior brillaba como ninguna otra. Entonces, podemos concluir que hay sustento empírico, o sea, hay datos que nos muestran la coexistencia de los indicadores de bondad y maldad, y datos de América del Sur. Y también encontramos que hay teorías psicológicas que ya hablaban de esa coexistencia entre la bondad y la maldad. En el caso que mencionamos hace un ratito, sería la presencia de los arquetipos de Carl Jung. Igual, solo puse un ejemplo, no es que es la única teoría que habla de la coexistencia del bien y del mal. Entonces, la conclusión es que hay sustento tanto teórico como empírico de la coexistencia de estos elementos. Asimismo, existen o planteamos la evidencia de que hay cierto tipo de perjuicios que te puede generar la bondad. Ejemplo, tengo una colega que le aprecio mucho que se llama Laura. Ella tiene esa fortaleza llamada gratitud. Ella entonces ante pequeñas cosas que le hagas, te agradece bastante. Y bueno, quienes le conocemos a Laura sabemos que así es y le queremos mucho por eso. Solo que una vez nos comentó en una clase que la gratitud hay veces que le genera problemas porque hay personas que han malentendido su gratitud o amabilidad y creen entonces que ella tiene algún tipo de interés afectivo o físico hacia los demás. Y nosotros le conocemos, sabemos que Laura es así, o sea, Laura responde como una especie de reflejo de manera grata. Entonces, utilizar en exceso la bondad, ahí podemos ver que puede ser nocivo. Y asimismo, ahora podemos pensar que ser malo no es del todo malo. O sea que en habilidades como el cortejo, o pónganse a nivel de alguna situación estresante, o en algún tipo de deporte, puede que sacar esos indicadores de manipulación, de agrandar tus capacidades o de romper las reglas, te sirvan. Entonces quiere decir que la conclusión de este trabajo es mostrarles que cada vez hay más evidencia de la utilidad de gestionar también tu parte mala. Por lo tanto, la tesis con la que finalizamos
es que la clave radica en gestionar la forma de ser, es decir, gestionar los aspectos positivos que uno tiene y también gestionar los aspectos negativos para que salgan de manera controlada, de manera controlada. De modo que a mí me gusta mucho esta imagen, hasta el punto que ahora voy a sacar una fotografía, porque explica o muestra cómo es que los seres humanos podemos alcanzar el bienestar. Porque ven que al fondo está así un cielo azul, bueno, hay una playa, a mí me gusta mucho ese clima. Entonces ahí te muestra que con esa vuelta del yin yang, que es una creencia de la filosofía oriental, o sea, no podríamos hablar de que eso es algo científico, pero le pongo intencionalmente esa imagen para mostrar que esto de la coexistencia entre el bien y el mal no es que es algo muy nuevo, sino desde hace mucho tiempo atrás el ser humano ya suponía desde un punto de vista filosófico. Entonces ahí hablaba de que por más que seas bueno, tienes un puntito de maldad o viceversa, que en la maldad puede haber aspectos positivos. Entonces, a mi modo de ver, esto representa bastante lo que trato de decir, porque te muestra que si gestionas tu bondad y tu maldad, puedes alcanzar otro tipo de niveles, ¿cómo es? Niveles de mayor plenitud, de mayor plenitud. Entonces, para finalizar, les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho la atención y si es que tienen algún tipo de pregunta o comentario a través de Jorge o de Andy, estoy encantado de responderles. Y si quieren seguir conociendo más temas acerca de la bondad, de la maldad, tenemos más información. Bueno, ahí dejo mis contactos en Instagram, en un correo electrónico y también del espacio en donde trabajo, que es Bienestar, un espacio en donde hablamos de psicología y atendemos a gente migrante, es decir, damos información científica dirigida para migrantes. Entonces, bueno, eso ha sido todo y si hay algún tipo de pregunta o comentario, estoy encantado de escucharles. Muchísimas gracias, doctor Jonathan, por la ponencia del día de hoy. Vamos a visualizar si han dejado algún comentario o pregunta en el chat. Y bueno, por lo que visualizo, el día de hoy no han dejado preguntas o comentarios, pero el, la ponencia de hoy día ha sido un tema muy interesante en el cual hemos podido notar, en el cual se menciona autores que básicamente para la ciencia de la psicología ya habían estado olvidados o alejados de la ciencia como tal, como usted mencionó al doctor Carl Jung. Y es muy bueno resaltar el papel que tiene la psicología positiva en estos tiempos, sobre todo en post-pandemia. Ujú. Jonathan, qué excelente ponencia, de verdad nos has ilustrado mucho. Quería hacerte una consulta con respecto Claro. a lo que comentaste. Tú haces mención acerca de la triada de la maldad, dentro de la cual mencionas de que lo malo no es tan malo, o que lo malo está intrínseco en cada uno de los seres humanos. Y mencionas, ¿no?, ciertas características dentro del maquiavélico, el narcisista y el psicópata. Y dentro de las investigaciones que presentas, consultan, ¿por qué se llega entonces a la connotación negativa de esta triada? Bajo tu experiencia, ¿por qué entre nosotros mismos, los psicólogos, por qué Mm. caemos siempre en esa negatividad de que es malo? Nosotros también sabemos, ¿no?, que nuestra experiencia en consultoría es no llegar al extremo de una negatividad absoluta, pero Mm. nos orientan siempre a que esa negatividad va a tener ciertas particularidades. ¿Qué nos podrías mencionar al respecto? Em, Pienso que en varias partes del mundo y desde los últimos siglos se difundió esa idea de que
hay ciertas partes de nosotros que son muy peligrosas. Entonces, que a ciertos componentes psicológicos se les exageró, se les satanizó o como que se le puso en un baúl de tabú. Entonces, considero que las sociedades para poder coexistir tenían entonces que poner una especie de acuerdo tácito de cuál es el comportamiento que sería peligroso. Entonces, ahí se formó un conjunto de pensamientos, de rituales, en donde le alejaban al ser humano de ciertas partes que tenemos. Por eso es que, bueno, se crean las leyes, etcétera. Pero planteamos que esas creencias o esas formas y estructuras sociales generaron o difundieron esa idea de creer que algunos aspectos de nuestra mente son riesgosos. Y hago un paralelismo con la época victoriana, porque en esa época ahí también a una parte importante del ser humano, que es la sexualidad, también se le generó una especie de tabú. Entonces, por más que la sexualidad es algo muy útil para la supervivencia de la especie, por factores sociales en una época como que se le alejó, se le restringió. Entonces, planteo que algo parecido está sucediendo en Occidente desde hace varios siglos, en donde estas formas de ser se les considera riesgosas y se pone entonces en un baúl de prohibiciones, que son funcionales las prohibiciones, pero donde quiero llegar es que sí hay formas controladas o formas sanas o funcionales para que uno saque esa manipulación, saque eso de ir en contra de las normas o saque eso de agrandarse. Particularmente, Andy, quiero comentarte que en terapia hay un ejercicio bastante sencillito que tenemos pacientes que se sienten muy culpables porque hay veces que se escapa entre comillas, llamémosle demonio, y actúan de una manera distinta. Y entonces eso les genera culpa porque lo interpretan como un error, que claro que es un error, pero el ejercicio radica en que mediante ejercicios de imaginación visualicen a algún objeto o algún animal que representaría a su versión mala y que esa versión no salga simplemente cuando se le escapa de la jaula o no salga solamente en Halloween o cuando uno ha consumido algún tipo de sustancia que te haga perder la conciencia, sino que por lo menos 1 hora a la semana le dejes salir a tu león, a tu tigre, puede ser en la cancha, jugando fútbol o esforzándote en el trabajo, así dando a mí, convirtiéndote por 1 hora en el halcón, en el lobo, el dragón o como le quieras llamar a tu triada oscura. Y ahí los pacientes de la experiencia que tenemos le normalizan y se dan cuenta que, bueno, ese momento me equivoqué porque se me escapó mi animal. Pero si cada tanto le entreno para que salga como un perrito amaestrado, va a tener menos energía y me va a molestar menos, porque cada tanto ya se acostumbra a que se libera. Entonces, ahí no sé si te contesté, querido Andy. A la plenitud, porque es lo que nos pasa en consultoría, ¿no? A veces el total negativo, a Mm, veces es por lo que se llega, ¿no? Se llega con todo un bagaje de negatividad, de que soy el total malo, quizás a mm, veces por cuestiones sociales, cuestiones familiares o X factores, ¿no? Pero lo que tú mencionas, ¿no? O sea, en algún momento nosotros tenemos que recomendar de que sí, pues hay que descargar esa pila que se ha ido llenando, llenando y que en algún momento, de alguna forma, tiene que salir, ¿no? Porque si claro. se queda con nosotros, sí llegamos al negativo total, ¿no? O sea, llegamos al psicópata y eso es lo que uno no espera, ¿no? O llegamos al total negativo, ¿no? Entonces en algún momento tiene que ocurrir eso. A Mm, lo que iba es de que la sociedad pues nos encapsula, ¿no? Bajo un título a veces en la cual nos dice, sí, pues, o sea, tu comportamiento es malo, ¿no? Pero no es que sea mm, así, sino que en algún momento pues tenemos esa tendencia a reflejarlo y de que en algún momento pues tiene que salir porque también no somos un absoluto bueno y tampoco claro, por eso yo lo claro, planteo como que es mal sí. gestionado, pues, o sea, que si usas mal ese instrumento, sí se te puede ir de las manos.
como los casos más llamativos que para mí representan la violencia escolar, o sea, los tiradores escolares. Ven que hay muchos chicos o chicas que son muy buenitos, que les cargan mucho tiempo y siguen aguantando, hasta que explotan con otro tipo de acciones de furia, pues. Sí, pues, sí, eso ocurre, ¿no? Eso ocurre. Muy Sí. bien, por mi parte eso sería todo. Jorge. Listo, muchísimas gracias, doctor Jonathan. A continuación vamos a Gracias. proyectar el certificado este, que se le otorgará de manera virtual por ahora y se le otorgará de manera física en los días del Congreso. Muchísimas gracias, doctor Jonathan, por la ponencia del día de hoy. Ha sido un tema muy interesante. Y bueno, con esto hemos terminado la jornada del día de hoy y los invitamos a continuar de este programa de conferencias rumbo al Congreso, así como seguirnos en nuestras redes sociales y página web para enterarse de nuestras noticias y puedan obtener más información y el proceso para adquirir nuestras entradas al noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se realizará en la ciudad de Arequipa los días 25 al 28 de junio del 2024. Sin nada más que decir, muchísimas gracias, doctor Jonathan, muchísimas gracias, doctor Andy, y será hasta el mes de abril que retomamos las conferencias. Listo, Muchas muchísimas gracias. gracias. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.